Un placer enorme saludarles nuevamente desde este espacio en Conociendo a. Hoy tendremos a un personaje que nos va a contar muchas anécdotas con respecto a nuestro querido Santiago. Así que les invitamos a que estén pendientes, compartan esta publicación, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar esta aventura nuevamente el día de hoy, pues con un invitado, como les había mencionado, que nos va a contar muchas anécdotas de nuestro querido pueblo. Así que le damos la bienvenida. Don Florencio, buen día. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es su nombre completo, perdón? Florencio Conchicop. Florencio Conchicop. Sí. Bueno, vamos a platicar un poquitillo, don Florencio, de que nos enteramos que usted era uno con un grupito de amigos, fueron los que iniciaron, o sea, ya habían otros, pero ustedes desde niños empezaron a hacer barriletes grandes, gigantes también, ¿verdad? Desde niño empezamos, sí, nos unimos un grupito y ahí pues decidimos elaborar un barrilete. Pero los barriletes sí, ya habían empezado mucho más antes. Ya había gente que lo había empezado. ¿Eso hace cuánto fue? ¿En qué año más o menos? Más o menos como en el año 68. 68. 68. Entonces, pero mucho más antes se ha empezado, pues. Entonces, o sea que no es una costumbre que hace poco, sino que se hace muchísimo. Ya tiene bastante tiempo. Bastante tiempo. ¿Y cómo era que ustedes lo elaboraban, el barrilete, y de qué tamaño? Pues cuando nosotros elaboramos el barrilete, casi ya como de 5 metros. 5 metros. Sí, pero más antes los jóvenes elaboraban los barriletes de 7, de 8 metros y le ponían caña de castillo. Entonces con eso hacían el redondo, con eso y todo eso es lo que elaboraban los jóvenes, no solo para exhibición, sino que eso se volaban. Sí, los elevaban, los de 7 y 8 metros. Sí, cuando hay mucho viento, entonces sí, todos se van, todos lo elevan. ¿Y cuántos barriletes más o menos hacían, don Florencio? Aproximadamente como 30 barriletes. 30 barriletes. Porque todo abajo del cementerio, todo ahí se colocan, todo hasta para abajo, se colocaban todos los jóvenes, colocaban sus barriletes y todo las pitas, como esas eran pitas, eran elaboradas con maguey, con ese los echaban. Ah, con la pita de maguey era sí, que volaban los barriletes. Sí, con pitas de maguey. ¿Y usted cuántos años tenía cuando empezó a hacer barriletes? Tenía como 7 años u 8 años. ¿Y sus compañeros? ¿Eran más grandes o igual que usted? No, casi. Unos teníamos la misma edad y otros como 2, 3 ya eran un poco más grandes. ¿Y cuántos eran? Como 7. ¿Y de 5 metros lo hicieron? Sí, los 7. de 5 metros. ¿Y cómo hicieron para elevarlo, don Florencio? Sí, se elevó. ¿Sí se elevó? Sí, se elevó. Sí. Y así de 5 metros lo lograron elevar solo ustedes. Sí, prácticamente unos niños, ¿verdad? Sí, nosotros éramos puros niños, pero los como 2 o 3 ya eran un poco más grandes. Y ellos ya tenían, o sea que ya tenían práctica para elevar esos. ¿Y habían estado en otros grupos ellos, los más grandes? Casi no. Siempre en la familia, como somos familiares. Ah, sí, bueno. Somos familiares o somos primos. Entonces, sí, pero sí, ellos sí habían ya elaborado, por eso ya tenían. Ellos les ayudaron a ustedes. Sí, nos ayudaron a nosotros. Entonces nosotros también ya agarrábamos la práctica. Ya cuando crecimos un poco, ya elaboramos un barrilete un poco más, como de 6, 7 metros. Y sí, lo lograban elevar. Lo lográbamos. ¿Y cómo era el cementerio antes, don Florencio? Pues el cementerio antes estaba lleno en esos arbolitos así. Y el cementerio, en el medio del cementerio, había un pino grande. Es un pino grande en medio. En el centro del centro del cementerio.
la orilla, la parte para acá, habían como 3 pinos, pero grandes. Y así era antes. Y yo sé que cuando yo era más niño, casi daba pena para entrar uno al cementerio, porque eran bien silencios allá. ¿Cómo que la entrada cómo era? No era así como está ahora. No, no era muy diferente. Habían elaborado una casita, una capilla, pues, una casa de adobe. Sí estaba un poco repellado adentro, pero adentro habían dibujados solo caras de calaveras. Entonces ahí uno como que Daba le miedo. da miedo entrar. ¿Y con qué lo dibujaban? Con esas, cuando El tizón. Sí, Con carbón. Con carbón. Con eso ¿Cómo se dice carbón en cachiquel? Chaj. Chaj, con chaj lo hacían. Sí, con chaj. Sí, pues. Sí. Por eso es que daba miedo. Sí, daba miedo. Si uno llega solo, por ejemplo, bueno, para los santos todos entramos, pero cuando cualquier día, pues, si uno va al cementerio, casi uno no se anima a entrar. No se atrevía uno a ir solito. Porque ahí solo árboles, o sea que no habían casas, todo, puro montes ahí. Antes. Pues, y me imagino de que antes del 1 de noviembre limpiaban el terreno o el cementerio. Sí, como 20 días antes de los santos. Entonces los ministriles de la municipalidad, ellos salían y se iban a casa y dejaban pues dicho que para tal día se va a limpiar el cementerio, porque el cementerio en ese entonces se montaba de una vez, era montado de una vez. Entonces se raspa con asadón, pero ese sí, llegaban todos, por eso cuando uno va a ir a esa faena, uno tiene que llevar solo un asadón así para adelante. Si uno lleva dos asadonazos así, pues se queda, porque son un asadonazo. O sea, un asadonazo nada más en sí, una línea. En una línea. Si llevas dos asadonazos así en línea, te quedas porque... sí, pues, sea que sí iba bastante gente también. Bastante, casi todo el pueblo. Los ministriles son esos que les dicen los justusí. Justusí. Los justusí. Sí. Son pues eran los que estaban en la municipalidad, para los amigos, eran los que estaban ahí en la municipalidad, eran los encargados de impartir justicia, ¿verdad? Sí. Como antes había un alcalde y estaban los justusí, ¿verdad? Los justusí. ¿Y cómo pasaban diciendo ellos así en nuestro dialecto? ¿Cómo lo decían ellos? Pues ellos decían, bueno, tocaban y uno salía, entonces Rojak no caía, que de domingo Arini Jostro para ir compensante. Así decían. Arini Jostro para ir compensante. Bueno, eso significa buenos días. Nosotros venimos a informarles de que se va a raspar el cementerio el domingo. Sí, el domingo. Así sí. Bueno. Sí. Y eso era obligatorio. Era obligatorio. Porque más después y se dieron cuenta que muchos se iban al monte temprano cuando se realiza la faena. Entonces los ministriles se van al puente, todas las salidas del pueblo, a ser tapadas. Si para que la gente no se fuera. Para que todos tienen que ir al cementerio a hacer esa faena. Y si uno va y ya están los ministerios o los justusí, por ejemplo, ahí en el puente, ahí sí los regresan a uno. Y en ese entonces casi hay una obediencia, sí se regresaba. Se respetaban las autoridades. Se respetaban y se regresaban. ¿Y a qué hora se iban a hacer esa faena? A las 6 en punto de la mañana. A esa hora ya se iban para allá todos. Todos con asadón para allá. Como ya se siente casi ya lo santo, porque entonces otra de las cosas que cuando uno llega ya un poco tarde, por ejemplo 6:30 o las 7, ahí empiezan a gritar todo atrás de uno. Empiezan a burlar de uno. Sí, se empiezan y griten y ahí de todo hacen ahí. Eso es para que se den cuenta que uno llegó tarde. Sí, para que...
Sí, y esa faena, esa raspada que se va a hacer, nomás como 2 horas dilaten. Ya. Sí, pues porque son bastantes, o eran bastantes los que iban. Sí, bastantes. ¿Aproximadamente cuántas personas llegaban? Habla como 1000 personas. 1000 personas. Casi todas. Por eso solo como una vuelta, no, como 2 o 3 vueltas, lo más que da uno. De cada uno. Sí. Así hacen como antes estaba dividido el cementerio. La mitad para el cantón de arriba y la mitad para el cantón de abajo. Todos los que somos de cantón abajo, limpiamos lo que pertenece al cantón abajo. Entonces sí llegaba todo el pueblo. O sea que no es como está ahora el cementerio de que uno se ponía donde consiga el lugar uno, sino que estaba dividido para los dos cantones. Sí, estaba dividido. Había en esos isotes, como están los monjones. Los monjones de los terrenos. Sí, así está. Sí estaba antes ahí en el cementerio. Sí. Qué interesante, porque eso sí no sabía. Según yo que el cementerio era donde uno le encontrara el lugar y ahí. No. Sí, pues estaba dividido. Estaba dividido. Y después de eso, después de que iban a raspar, ¿qué más hacían? Entonces ya quedando raspado, 8 días o 15 días dejaban. Y luego pasaban los gustosíos, los ministriles, dejaban dicho que voy a comer domingo ni mucro para compensante, así decían. Entonces todo lo que rasparon se tienen que enterrar. Lo van a enterrar. Sí, entonces cuando llega el Día de los Santos, todo como que ya está limpio, bien todo. Limpio todo. Sí, pues eso ni muc es enterrar. Esto para los que nos van a ver fuera de Santiago o alguna persona que nos mire fuera del país, pues también eso es lo que le decían ni muc de os. O sea, se va a enterrar el monte que se raspó días anteriores. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Así. Y luego, ya el 1 de noviembre, o sea, y ahora en lo que se raspó y todo eso, ¿ustedes cuándo empezaban a hacer su barrilete o en qué tiempo? Casi normalmente se empezaba el 1 de octubre, a veces un poco antes, pero normalmente en un mes se elaboran los barriletes. Nosotros hacíamos 2 barriletes. 2 barriletes. 2 barriletes, porque a veces se rompía uno, veníamos a traer otro. Y si se rompía otro, y si se rompían los 2, y como eso ya no solo los días de los santos se huelen los barriletes, sino que siguen como 4 domingos después de los santos. Entonces, si los 2 se rompieron, teníamos que elaborar otro para seguir volando. Todo el resto del mes. Sí, en todo el resto. ¿Y cómo lo hacían? Porque antes, ahora hay bastantes diseños, ¿verdad? Pero antes solo utilizaban cuchillas, cuadros y peinetas, creo que le llamaban también algunos. Sí, antes, ¿cómo lo hacían? Solo de cuchilla. Solo puras cuchillas. Puras cuchillas. Otros lo hacían de cuadrada, le dicen. Pero todo el barrilete es cuadrado, nada de cuchilla. Unos hacían así redondo el cuadrado, otros solo recta. Cuadradas rectas, sí, así. Pues. Sí. ¿Y dónde conseguían la caña de Castilla? Pues fíjese que en ese tiempo mi papá, como aquí era una zanja, no, ese camino hace poco que se hizo. Entonces mi papá había sembrado mucho esa caña de Castilla y como aquí pasaba charco de la pila que está allá, esa pila, así está desde mucho tiempo. Esa pila, la pila que está por el cementerio, sí, es la que conocemos como la pila del cementerio. La pila, sí. Entonces el charco de esa pila pasaba aquí. Entonces, eso se iba para el barranco. Se iba para el barranco. Bueno, para los amigos que nos están viendo, que nos van a ver, pues les queremos comentar de que estamos ubicados aquí camino al relleno. Entonces la pila que nos menciona don Florencio es la pila que comúnmente se conoce acá como la pila del cementerio. Entonces aquí donde estamos ubicados, pues había una zanja que iba a dar directamente hacia el barranco, ¿verdad, don Florencio? Hacia el barranco. Entonces acá sembraban la caña de Castilla. Aquí tenía sembrada mi papá. Entonces el charco, como que la caña, como que era abono
para Para la la caña. caña Castilla. Entonces la caña salía bien gruesa y bien alto. Entonces muchos jóvenes aquí venían a comprar con mi papá. Ah, sí, Sí. pues él les vendía a todos los... Sí, él vendía los que aquí venían. ¿Y cuánto tiempo secaban la caña? ¿Cuánto tiempo? O sea, cuando cortaban la caña, como es caña verde, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo? Es que yo se lo pregunto porque una vez nosotros con mis amigos Sí. quisimos hacer un barrilete, pero como no sabíamos, nosotros fuimos a cortar la caña el día... Esa vez cayó domingo. Ajá. Fuimos a cortar jueves y para hablarlo el domingo. Ajá. Y no, el barrilete no se elevaba. Sí, pues. De que llegaron unos amigos y dijeron, muchacha, esa caña está verde, ¿verdad? Sí. No, si lo tenemos desde el jueves secando. No, porque eso lleva más tiempo. No te quiero. Entonces por eso le pregunto cuánto tiempo es lo que... Pues Juan, la caña se cortaba casi año antes de los santos. Muchos guardaban sus cañas. ¡Hala! O sea, Guardaban que sí, para- bastante sí, tiempo antes. Bastante tiempo para que la caña, cuando se elabora el barrilete, no pesa mucho. Entonces, con poco aire, se va. Se va el barrilete. Se va el barrilete. O sea que yo así miro en estos tiempos como que usan caña pura verde, pero antes no se cortaba más antes. Para que esté bien Para seca. que esté bien seco, para que el barrilete se va. Porque eso ayuda bastante, ¿verdad? Cuando está seca la caña. Sí, ayuda bastante. ¿Y cómo pegaban? O sea, ¿cómo compraban ustedes y dónde lo compraban, el pliego de papel de China? Pues en ese tiempo vendían aquí, pero mi papá se iba a la capital. En ese tiempo no se oía que se compraban por resmos, sino que se compraba por mano. Era un manojo así el papel. La capital los traían esos papeles. Ah, por mano le Por decían. mano. ¿Y cuántos Sí. traía? ¿Cuántos Una pliegos? mano tal vez como unos 50 o 100 pliegos. Y si uno compra aquí siempre venden también. Vendían 2 pliegos por 1 centavo. 2 pliegos por Dos un pliegos centavo. por un O sea centavo. que comprándolo por mano salía más barato. Salía más barato y era un poco más bastante. Sí, Sí. pues. ¿Y qué Entonces- colores usaban? Casi de todos colores, de todo. Pero hay una cosa que en ese tiempo no habían todavía los papeles, papel blanco de China. Ah, Sí, más antes lo forraban atrás del barrilete con ese papel de volver que decían, que ese que papel de color gris, ese, no, como no, beige. blanco. Papel, en que sí, sí, el que volvían le dan las- tostadas a uno y todo eso. Sí, ese se usaba para forrar atrás del barrilete. Hasta un poco más después salieron ese papel de chino color blanco. Entonces ya después se forraba atrás del barrilete con ese papel blanco. Sí, pues, Sí. papel, ¿cómo se llama? Papel para las tostadas. ¿no? Sí. Pero yo recuerdo, no sé si vi en una ocasión cuando estaban forrando, que le estaban poniendo hilo. Sí, ese fue un poco más después. En sus Porque- tiempos no. Sí, mi tiempo no, porque o sea que por eso cuando hay bastante viento, pues, y los barriletes se hacen así vueltas en el aire, y con Aquí le decimos colea al barrilete. Decimos, coleo, o non cutech en echar. sí, Don Cutech. Non cutech, Sí, pues eso es dicen, cuando el barrilete empieza a dar vueltas. sí, ¿no? empieza a dar vueltas. Entonces, con la fuerza del aire se rompe el papel. Entonces, por eso empezaron a poner hilo atrás para que el barrilete no se rompe en el aire. Ah, mire. Porque se ayuda. Por eso es, ayuda por para eso, que no se rompa el para barrilete. que no se rompa el barrilete. Sí, pues porque con el hilo hace que le soporte un poquito más el aire cuando le Sí, pega. se porta más. Mire, pues. Sí. Y el 1 de noviembre, o sea que cuando llegaba la gente, el 31, ahora me doy cuenta que los muchachos se desvelan haciendo el armazón allá, pero yo recuerdo que antes los barriletes ya los llevaban armados para el cementerio, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, todo grupo, los que elaboran barrilete, una vez lo elaboran de una vez ahí solo de llevar al cementerio. Por eso es cuando uno entra al cementerio, cuando hay bastante aire,
cuesta que entre uno porque Lo regresa. lo regrese uno para atrás. Peor si es de 8 metros. Tiene una fuerza que cuando hay bastante aire. Antes, como habían más árboles, me imagino que por eso había más aire también, ¿verdad? Sí, me imagino que por eso. Antes sí, cuando llega el Día de los Santos, siempre hay aire y siempre se volaban los barriletes. Sí, porque imagínese volar uno de 7, 8 metros, sí son bastante grandes. Sí. Porque ahora los que más se elevan, tal vez 5 metros vuelan ahora, ¿verdad? Sí. Ya no se miran tan grandes volando. Ya no, pero antes sí. Sí, pues, pero me imagino que también eso ayuda a lo que me contaba, lo de la caña de Castilla, que un año antes lo cortaban, entonces bien seca la caña, ayudaba a eso también. Sí, todos los grupos que elaboraban barrilete siempre tenían preparadas sus cañas un año más. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos, casi nos tardó 3 años la caña que elaboramos. La misma caña usaban para los otros barriletes. Cuando hicimos primera vez el barrilete, entonces lo guardamos para el otro año. Y como no se quebró, lo guardamos hasta para 3 años. Por eso con poco aire se iba el barrilete. Se iba el barrilete. ¿Y la cola con qué la hacían? Con trapos. Con trapos también lo hacían. Sí. Se hacían pedazos, se metía dentro de los lazos. Pero ese hay que saberlo hacer bien también. No solo de hacer, porque yo veo en estos tiempos, solo hacen, a veces pita muy delgado, ponen adentro, y es con el barrilete, solo así hacen. Sí. Entonces en ese tiempo los jóvenes sabían muy bien esto. En primero ponían enlace algo grueso, metían el trapo, así, ya en la punta ponían, ya en medio, pues se ponía un lazo bastante delgado. Entonces cuando el barrilete se va para arriba, pues. Eso mantenía el barrilete bien en el aire. Bien en el aire, porque bien hecha la cola. Sí. Hasta para eso tenía que tener cuidado uno. Sí, hasta por eso. Porque si uno no sabe eso, no, el barrilete no se eleva. Y si pone un hilo, se pone el trapo, así se mete el trapo. Ajá. Por eso, como le dije, cuando encuentro bastante aire el barrilete, solo así hacen en el aire. Pues porque no tiene el contrapeso que está en la parte más gruesa debajo del barrilete. Sí. Mire, pues qué interesante. A veces cuando hay más aire, empieza el barrilete a hacer así y se viene para abajo. ¿En sus tiempos ya le ponían banderas? Sí, ya. Ya le ponían banderas ya también. Se ponían las banderas. Sí. Ajá. ¿Y cómo pegaban el barrilete? Porque, por ejemplo, ahora se mira que usan goma y todo eso, pero antes, ¿cómo le hacían? Antes casi no habían eso. Yuquilla y almidón se llamaban. Eso salió un poco más después. Nosotros elaboramos o pegamos, no sé qué, fabricamos el barrilete con cebollina, le dicen. No sé si usted ha visto ese como cebollas así grandes. Ajá. Y ese antes de los santos, todos los grupos se van. Por ejemplo, aquí en Chisenten, como antes había muchos árboles, entonces ahí sí se conseguía eso. Nosotros en ese tiempo íbamos a la Ciénaga, donde salía el agua para el pueblo. Ahí sí, qué cebollina había, son grandes, así, ¿ve? Y como solo con eso se pegaba. ¿Pero cómo le hacían? ¿Tendría alguna lechita o cómo la utilizaban? Es muy pegajoso. Entonces solo se mete la mano adentro y se hace así, y se hace así con el pie y se pega. Muy pegajoso. Sí. Había que tener cuidado también con eso. Sí. Porque si lo pegaba mal uno ya se arruinaba. Sí, se arruinaba. Sí, muy con eso. Con cebollín. Con cebollino. Sí. Allá, por ejemplo, en la Ciénaga, ahí nosotros traíamos un montón porque con ese teníamos que fabricar el barrilete. Con los cebollines. Sí, y todos los grupos usaban eso,
porque no había ni yuquía ni almidón. Después salieron esas, entonces ya con eso se empezaron. Entonces ya casi ya no fueron a buscar los cebollinos, sino que compraban yuquía. El almidón, esto se cocía, ¿verdad? Sí, se cocía. cocía. Era como masita la que se Sí. ponía. Como gelatina se ponía eso, ¿verdad? Gelatina, sí. Esto ya después, años después. Años después. El que pegaba más, es la yuquía. Ah, Sí. la yuquía. La yuquía. Eso pegaba más fuerte que el almidón. Sí, que el almidón. Sí, porque el almidón como que humedecía bastante ¿cómo se llama? El papel de China, ¿verdad? Sí, peor si está como agua. Uno lo echa, sale el color del papel en otro lado. Se despintaba. Sí, se despintaba. Entonces con la yuquía, sí es como la cebollina. Sí, solo se echa un poco y pegar. Pega eso. Sí. Qué bueno. ¿Y el 31 cómo era? ¿Cómo era antes aquí el 31? Pues el 31, pues ya por ejemplo en mi familia, así hacen todos, la familia. Nosotros nos reuníamos en la casa de mi tío. Ahí pues elaboraban ya las coronas para ir a dejar pues al primero allá al cementerio. Entonces se juntaba toda la familia, traían sus flores, hojas de ciprés, todo eso, todo lo que servía para hacer las coronas. Entonces allí hacían, entonces allí adornaban bien, porque ellos antes, por ejemplo al principio de octubre, ellos hacían una sesión y que tenían que hacer las novenas para los difuntos. Para los difuntos. Y son ellos mismos lo hacían. Entonces cuando llegaba el día, ellos empezaban a hacer la novena y nosotros llegábamos ahí. Ellos preparan café y todo eso. Entonces ya para el último, entonces se terminaba la novena. Entonces yo recuerdo que mi mamá sabían cuándo éramos nosotros y él hacía los tamalitos. Y entonces cuando se terminaba la novena, toda la familia han hecho sus tamalitos para sus hijos. Entonces cuando se termina la novena, ahí cenábamos todos. Todos se juntaban ahí para hacerla. Sí, todos juntos dentro de la casa. Entonces ya después de eso, pero todo eso ya habían tomado pues la cucha, porque solo eso se tomaba. Sí. No podía faltar eso. No podía faltar. Entonces cuando almorzaban nuestros papás, como que ya estaban más allá que sí, aquí. Sí. Pero después se sigue toda la noche. Y como mis tíos, habían dos que podían tocar el acordeón, ellos empezaban, como tomaban, y ahí tocaban solo sones. Empezaban a bailar. Se ponía alegre, casi amanecían. Entonces al siguiente día nos juntamos nuevamente y toda la familia llevábamos las coronas para el cementerio. Ellos iban temprano para el cementerio. Sí, que 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. 6 o 7 de la mañana. Sí. Y se iban todos a dejar las coronas ahí, todas las familias. Y así son todo el pueblo. Toda en familia se iban al cementerio. Y hay otra cosa que ahora ya no se ve eso, porque ahí donde está la pila allí atrás, pegada en la pared, la de arriba, había una cruz ahí. Una cruz. Entonces, todas las personas que iban a dejar sus coronas llevaban flores de muerte, tiraban hacia donde estaba la cruz, hacia el suelo. Gran flores quedaba ahí. Se llenaba de flores ahí en el camino. Entonces, lo mismo pasaba al entrar al cementerio. Dejaban puños de flores ahí. Y después entraban. Entonces entraban y adornaban pues los difuntos. Entonces veníamos. Todo a mediodía pues siempre se preparaban
comida, caldos, a ver, y almorzamos ahí. Entonces, a las 2 de la tarde nos reuníamos nuevamente, toda la familia, y cada uno tenía que llevar su botella para el cementerio de Cucha. Ahí en el cementerio también. Sí, llevaban elotes cocidos y huisquilos cocidos. Ahí, pero ya ahí al cementerio, todo alegre, los barriletes están todos ahí. Sí, entonces, pues eran un montón de barriletes. Un montón de barriletes. Entonces ahí se empezaban a tomar otra vez. Ya casi como 7 de la noche regresamos. Ya ellos bien bolos regresaban. Sí. ¿Y ustedes con sus barriletes y todavía? Sí. Nosotros volando barriletes y ellos tomando. Ellos compartiendo ahí con la familia. Entonces cuando se vienen, entre la noche se vienen. Y nos reunimos nuevamente en la misma casa. Entonces, siempre tomando, pues. Entonces en la noche pasaba el pojoy nayé, que le decimos. Entonces, y siempre el que traía, pues, es un bastón de San Miguel. Ah, ya. Sí, es un bastón de San Miguel. Entonces, pero el que traía ese bastón era una persona, pues, bien respetada. Y hablaba así y decían, pues, así en nuestro dialecto, pues, y así lo hacían con el bastón de San Miguel, y todos besaban eso. Entonces, yo recuerdo que yo sé que todas nuestras mamás que están reunidas ahí ya estaban esperando con el inciensos, así, lo incensaban a San Miguel. Entonces decían ellos, así en nuestro dialecto, Jabrita, Matioshka y Camón para San Miguel. Entonces ahí empezaban a seriar. ¿Pero cómo decían cuando llegaban, me dijo? Ora, Areker Catatasa, Miguel, Harin, Sakakajun, Anokajun, Crinches. Hay un montón de palabras. Empezás a decir, ¿sí? O sea, para los que no comprendan, dice, llegó el día, llegó la hora, vino nuestro Padre San Miguel a visitarlos a ustedes, entonces les ponían a él. Y las señoras decían muchas gracias por decir, pues tienen razón, llegó el día, llegó la hora, pues gracias por visitarnos. Ajá. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y me imagino que bastante gente. Es bastante, no es como ya en estos días, ya ese casi es bastante. Sí, bastante. ¿Y la gente sí les daba cosas a ellos? Sí, le daban elotes cocidos y huisquiles. Por eso los señores, los que encargados de eso. Esa era la cofradía. Sí, la cofradía. Sí, la cofradía. Ellos llevaban redes o costales, ahí los echaban y si casi se llenaban, lo iban a dejar y venían a alcanzar otra vez. Nosotros como niños, ya teníamos como 8 años, nos íbamos también atrás de ellos y gritando así, pojoina ayer. Y en ese tiempo también nuestros primos, todo, antes los encargamos los tinajas, a ver qué. Entonces cuando pasaba ahí nos daban y ahí pojoina ahí se tiraba, sí, se quebraba esos tinajitas o cualquier cosa, pero todo es de barro. Por eso cuando se amanece el siguiente día lleno de collas quebradas, sí, quebrados en la calle. Pero hay una cosa que le dicen a uno cuando uno va atrás del Pojoy que no se queda uno atrás, porque dice que los muertos andan atrás andan en el pueblo. Andan en el pueblo. Entonces, ahí se le dicen a uno, Majun Kishkoje Karnaj,
porque no, y así le dicen a uno. Sí, pues Sí. no se vayan a quedar muy lejos porque si no se los ganan los muertos, ¿verdad? Sí. Y en ese tiempo habían también señores que saben tocar el acordeón, entonces siempre salían, van atrás también de eso. Algunos grupos, algunos solo andan por todo el camino del pueblo, en cada esquina tocaban sones y todo. Y yo conozco los señores en ese tiempo, son los señores bien altos, no es Solo como altos, ahora, ¿no? bien altos los señores. Y cuando tocaban el acordeón y con una guitarra así, tocaban y así, con la mano y bailaban así, en la pura calle. Cada esquina así Eso era el 1 y ya en la noche. Sí, el uno y a la noche. Sí, ese se hacía en ese tiempo, que ese ya no se ve Sí, ahora ya no, pues ya ahora ya es no. poca gente la que Sí. va acompañando el Pojoy Nayepes para que usted vaya conociendo y recordando un poco de lo que acá en Santiago se vivía. Y también don Florencio, yo recuerdo, me comentaron por ahí de que antes como que cubrían los difuntos o le dejaban yo me recuerdo que algunas personas dejaban todavía elote o whisky o su traguito ahí para los difuntos. Sí, yo sí vi todavía una familia nomás y hacían eso. Ahí cuando uno entra al cementerio, uno va a la derecha para arriba, bajo esos, todavía está ese gran ciprés que está ahora. Ajá. Esa así está cuando yo era pequeño. Así era ese ciprés. Ya tiene años ese sí. ciprés, ¿verdad? Entonces, bajo ese ciprés, ahí se cubría, pues. Solo una familia vi yo que hacía eso. Cubrían con chamarra, ponían una candela así sobre el difunto, y ahí ponen elote cocido y hasta comida, como dice usted. Pero dice que mucho más antes así se hacían. Por eso, Todos lo hacían así. Todos lo hacían así. Por eso dice que antes de los santos, todos lavaban sus chamarras porque tenían que llevar para el cementerio. Sí, o sea, todos limpiaban su chamarra ese Sí, día. así me contó mi papá. Pero yo sí ya solo una familia vi que hacían eso. Sí, pues me imagino que antes también era muy difícil lavar la ropa, por ejemplo, las chamarras, como le hacía la gente con qué jabón usaban o se recuerda y había un palo que estaba de jaboncillo. Ah, sí. De jaboncillo, también eso usaban Sí. para lavar, ¿verdad? Sí, porque antes no habían jabones. Eso estaba ahí más o menos por donde están los soldados ahora, ¿verdad? Ah, o sí. de este lado, por ahí estaba el palo de jaboncillo. Sí, ese mi papá lo sembró. Porque papá como sembró hasta ese ahí palo? llega el sitio de mi papá, entonces él lo sembró. Pero como de joven día, ahí lo cortaron. Pues con eso se lavaba la ropa, el chamar. Hay otra planta que le dicen, no es tan grande, ¿sí? Que le dicen salsí en nuestra... Salsí. Salsí le dicen. Entonces, con eso porque jabón no había en ese entonces. Solo el jabón de coche sí había. Todavía creo que hay ahora. Al jabón Sí. de coche. Solo eso sí había. ¿Y cómo preparaban ese salsí o el jaboncillo para poder usar? El jaboncillo lo cocían. Lo cocían lo cocían. Entonces lo llevan al río. Por ejemplo, mi mamá, cuando se iba al río a lavar la ropa, llevaba pues al río y solo lo echaba dentro cuando ella lavaba lo Cuando ponía. restregaba la ropa. Sí. Entonces con eso se lavaba la ropa, Sí sacaba espuma eso. sacaba espuma. ¿Y el salsí cómo se prepara? También eso solo se cortaba. Yo iba a traer una al monte estos días. Ah, todavía hay salsí. Todavía he comido. Allá en mi terreno hay una mata todavía. Pero ya ni lo usa la gente. Eso ya ni saben que... ¿Para qué sirve? Sí. ¿O para qué servía antes? Sí, pero con ese también y echaba espuma. Ah, Con ese también se lavaba. o sea, la ropa. pues hasta el río iban a lavar. Sí. Toda la gente iba al río. Toda la gente al río. Bueno, para nuestros amigos, ahí les comentamos de que el río que menciona don Florencio es el que está camino a Santa María
Cauqué. Sí. Ahí está el puente y ahí está el río que mucha gente utilizaba, no solo para ir a lavar, sino también para traer agua para la casa, ¿verdad? Pues para traer agua, porque antes no había el agua potable. Por eso yo recuerdo mi mamá llevaba bastante ropa. Yo tenía como mis 8 años y mi mamá me mandaba, traía yo un tanatón de ropa ya lavada, venía a dejar y me iba otra vez. Y cuando terminaba mi mamá, lo traía otro tanto. Entonces mi mamá traía su tinaja de agua, porque no había agua. Sí, pues no Sí. había agua. Y la gente también antes utilizaba el agua de la lluvia, ¿verdad? Sí, porque como no había agua, entonces cuando cae la lluvia, pues aprovechaban la gente, guardaban el agua y así. Antes habían unas tinajas grandotas, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es que se le llaman? Tinaja. los que son grandes, ¿va? Sí, sí. Tenacha le dicen. Tenacha. Tenacha le Tenacha, dicen. le dicen. Ahí tenemos uno Sí, todavía. pues ahí va a ver usted una fotografía ahí de la tenacha que estamos mencionando ahí. También en la publicación vamos a tener ahí la fotografía de la tenacha que nos menciona don Florencio ahí para que usted vaya recordando cómo era donde guardaban el agua las personas anteriormente. Y recuerde también darle like a nuestras publicaciones, compártalas y suscríbase a nuestro canal también, porque eso nos va a ayudar mucho para seguir conociendo más personalidades como don Florencio, que hoy nos está contando muchas anécdotas de que se vivían acá en nuestro pueblo, cosa que ya se perdió. Y yo también recuerdo también o me comentaron por ahí, que había otro que parecía zanahoria para lavar también, Sí. no sé cómo. Sí, se lavaban la ropa, pero con esa lavaban la cabeza las señoras mucho más. Eso era antes. para la cabeza. Sí, en vez de jabón. Como le digo, pues no. ¿Y eso había. cómo se llamaba? En nuestra lengua le decían chupac. Chupac. Chupac como zanahoria. Es como zanahoria, sí. Lo pelaban así, como lo hacen con la zanahoria. Y le machucaban en una piedra. Entonces ese hace como una masa y eso le echaban en la cabeza. Por eso antes casi señoras tan ya grandes no se ponía blanco el cabello, porque dice eso, protegía porque es puro Era natural. natural, ¿verdad? Sí, cuando lo lavan la cabeza uno, así como que así pica la cabeza, pues. ¿Usted se echó de eso también? Sí, me lavó la cabeza mi mamá una vez, por eso recuerdo como que así hace la cabeza, pues, pero con eso lavaba. Chupac. Chupaca, le dice, chupaca. Sí. La verdad, si alguien pudiera traducirnos o cómo se diría, porque es una palabra que hasta ahora pues estamos escuchando y qué bueno que uno vaya conociendo muchas cosas que ya, esto ya no se mira aquí, ¿verdad? Ese ya no. Se desapareció totalmente. Sí, aquí abajo, hay bastantes árboles. Ahí sí abundaba eso. Ahí se encontraba eso, pero ahora ya no se ve. Ya se perdió todo Ya eso. se perdió todo. Sí, pues la gente como no lo conoce, mató las plantas, me imagino, ¿verdad? Sí. Mataron las plantas ahí. Sí. Mire pues, don Florencio. Y en todo este proceso que estamos escuchando ahí, de todo lo que la gente hacía en el uno, preparaba, porque esto salió con respecto a lo que tapaban las casas y lavaban su chamarra para cada uno, ¿verdad? Y después de eso, durante los otros domingos del mes de noviembre, ¿cómo hacían ya siempre se iban para el cementerio a volar barrilete? Pues unos que otros, los grandes llegaban al cementerio, pero siempre se hacían barriletos pequeños, esos sí llegaban al cementerio. Pero como en ese tiempo aún no había luz, no habían alambres en las calles, todos los jóvenes, como esos jóvenes son los que han bajado al cuartel, son ellos los que hacen barriletos más grandes. Ese lo huelen en la calle, cualquier calle lo huelen. Por eso muchas veces el barrilete cuando se levanta, se va para arriba, como que se va un poco para de lado y ahí agarre. Como en ese tiempo, algunas casas eran de tejas, otros eran de pajas. Pero lo que es de tejas, si agarraba la pita, lo llevaba las tejas. Quitaba las tejas de una vez. Sí, y caían en la calle, se quebraban las tejas. Pero la gente no
no decían nada. O sea, no se enojaba la no gente. se enojaban porque sabían que era parte de las tradiciones sí, y costumbres aquí. Sí, En la calle volaban los en la barriletes. calle Entonces. volaban. Ahorita usted mencionó sobre lo de los que habían prestado servicio. O sea, que usted cuando tenía 7 u 8 años fue cuando empezó. Y Sí. me imagino que usted también fue a prestar servicio. Sí, fui. ¿A qué edad se fue usted? Porque antes era bastante patocos que se iban también a prestar servicio. Porque, bueno, según decían antes, si uno no va al cuartel, entonces uno no, las muchachas no lo quieren a uno. Entonces uno como que, por ejemplo, yo cumplí los 16 años, me fui al cuartel. De 16 años. 16 años. Por eso, aún no había terminado los 19 años, bajé debajo. Ya, Sí. ya como una persona adulta regresó. Sí. Bueno, en un podcast anterior pues mencionábamos eso de que la famosa frase aquí en Santiago, si sos cook, si sos Sí. pachucho, no le hacía caso a la patoca a uno. Sí, así decían antes. Sí, Y ve. creo que así era. Así era, Así ¿verdad? era. Sí, Pues, o sea, la muchacha era un orgullo estar con uno que Sí. había prestado servicio. sí. ¿Y dónde prestó servicio usted? En Mariscal Zavala, en la capital. Ahí llegó usted a prestar servicio. Sí. ¿Y salió alguna vez en alguna misión o salieron a hacer rondas por algún lado? Sí, pero cuando fue el conflicto armado, sí. Ahí salieron. Sí, ahí sí salimos a patrullar. Pero ese fue en Puerto Barrios, en Zacapa. Toda parte de Zacapa, todo ahí sí tuvimos. Ahí iban a patrullar ustedes. Sí, ¿Y cuántos salían a patrullar? como 9 personas se compone una patrulla. Ah, una patrulla. Una patrulla. Hay patrullas, compañías y pelotones, ¿de esos cuántos? El pelotón tiene 40 hombres. Una compañía tiene 180. Ah, o sea que una compañía es más grande que un pelotón. Sí, un pelotón nada más 40 personas. Y una patrulla. Y una 9 o 10. patrulla de 9 o 10 personas que se van. Pero en ese tiempo sí, si se va uno, Dios con uno se regresa o ya no. Porque como era el conflicto armado, pues Era cuando estaba lo más serio ahí. sí estaba serio. Pero aún ¿Y no. cómo se iban? ¿Se iban en los camiones para allá o en qué se iban? Bueno, en ese tiempo tuve la dicha que cuando, por ejemplo, nos llevaron primera vez a Puerto Barrio, pues en avión nos llevaron y nos fueron a traer así, en avión. Entonces, cabal al año después, llegó ese problema en Zacapa, el conflicto armado. De repente un día nos dijeron que nos íbamos para Zacapa y en un momento nos organizaron y nos llevaron para la Fuerza Aérea. Fuimos para Zacapa, siempre en avión. 3 veces fui para Zacapa, en avión íbamos y en avión regresamos. ¿Y no le dio miedo a usted subirse al avión como... Bien, pues. Antes a veces ni camión, ni carros, ni camionetas habían. Ya subirse Sí. a un avión como que era otra cosa distinta. Sí, porque la primera vez cuando fui, era en un avión muy grande de 4 motores. Entonces cuando nos entramos en el avión, se fue para abajo para elevarse. Entonces ahí el avión no le funcionaba un motor, solo hacía cuando echaba fuerza para elevarse. Y como no funcionaba bien, tuvo que regresar a su lugar. Y ahí vinieron. O sea, usted ya iban en el avión. Sí, ya íbamos en el avión. Iba a despegar, pero un motor no le funcionaba. No le funcionaba. ¿Y Y vaya qué que sintió ahí- usted? Nosotros no sabíamos qué pasaba, pero sí vimos el hélice. motor, que sí, pues, que no funcionaba. Solo hacía así. Entonces cuando regresó, a las 2 de la tarde tuvimos que ir a Mariscal Zavala otra vez, como a las 12 del día, pero ya no había nada de comida, porque ya sabían que... Que ustedes ya se habían ido, sí, supuestamente. pues que si no, como no elevó el avión. Entonces cuando llegamos como a las 2 de la tarde, ya estaba listo el avión y se fue, sí se fue. Ahí sí, ya le habían arreglado el motor. Sí, ya lo habían arreglado, pero entonces se elevó el avión cuando pasó sobre el puente Belice, se vino el avión. Yo pensé, como vimos que
que no que el motor, funcionaba sí. el motor. Entonces yo pensé que se vino de una vez al suelo. Que así no. Así es, conforme está el suelo, pues hay montañas y joyas. Así se va el avión también. O sea, que no se y iba solo así, sino que bajaba. bajaba y Ya, se ya me imagino, subía. ya cuando pasó por el puente y venía para Sí, abajo, se vino ustedes pensaron que se iba a estrellar el Yo avión. pensé que se iba a venir para abajo de una vez. Entonces tuve esa dicha, pues, de probar eso por el conflicto armado. ¿Y si estuvo serio ese entonces? Sí estuvo serio porque en ese tiempo, ya la segunda vez que fuimos un pelotón, casi la mitad se quedaron, los emboscaron y se murieron una vez. De una vez. O sea, me dijo que un pelotón son 40. Sí. O sea, se murieron aproximadamente como 20. No, 15 se murieron. 15 se murieron. ¿Y no había algún paisano ahí o solo usted iba de paisano? Ya había un paisano aquí. Sí, pues sí estuvo serio, ¿verdad? Estuvo serio ese cuando se iba uno. Como le digo, es que ahí si se regresa uno, pues gracias a Dios, si no, ahí se queda uno. Muchos murieron y ahí pues. Ya no regresaron. Ya no regresaron. Pero eso era como que parte de lo que, como mencionaba usted, era como que obligatorio que uno fuera también a prestar servicio. Sí, es obligatorio también. Es obligatorio. O sea, todo el conflicto empezó de este lado. Sí. Y después se vino para acá, de este lado también. Sí, porque cuando fuimos a Puerto Barrio, hasta ahí me di cuenta que por ahí empezó pues el conflicto armado. Porque eran dos oficiales los que estaban de alta en el cuartel general. Pero ellos no se fueron solos, sino que se llevaron como una compañía de soldados. Y como allá en Mariscal hay una garita casi a la orilla de la carretera que va para Puerto Vallarta, dice que iba camiones con soldados y dieron parte a la comandancia. Se averiguó que si no habían dado órdenes para salir tropas para Puerto Barrio. Para Puerto Valle, para Zacapa. Entonces se averiguó, dice que no habían dado esa orden. Entonces en Mariscal inmediatamente se fue una compañía atrás de ellos y cabalmente estaban en Zacapa, dice, como ahí está la zona de Zacapa. Ahí llegaron ellos y llegó el que fue mandado por el Estado Mayor. Entonces, cuando se dieron cuenta que lo iban persiguiendo, ahí ahí hubo un enfrentamiento. Entre mismos compañeros hubo un enfrentamiento. Compañeros. Entonces, ahí se fueron ellos, imagino, para Cuba. Entonces, después regresaron, entraron para Puerto Vallarta, pero ese fue en el año, creo yo, que tal vez 59 o 60 empezó eso. ¿Usted cuántos años tiene, don Florencio? Yo ahorita tengo 75 años. 75. 75. Sí. Sí, pero o sea que hace 75, hace 60 años que sí, como aproximadamente sí. Andaba usted en el cuartel prestando servicios. Sí. Sí, pues. Entonces así pasó, así comenzó. Entonces fue una historia tan triste, pues, porque ni sabíamos por qué ¿Para qué los mandaban a ustedes ahí? Sí, pues me imagino. ¿Y después de que regresó de prestar servicio, todavía hizo barriletes? Sí, todavía. Porque era la costumbre y hicimos ya. Y cuando regresó usted después de eso, como ya era eso de que las muchachas ya se fijaban en uno y todo eso, ¿usted ya tenía novia o consiguió su novia o se la robó? Fíjese que no, porque como le digo, pues todos los que iban al cuartel casi ya lo tenían apartado a sus novios de una vez. Entonces cuando uno baja, casi es difícil que... Por eso los jóvenes antes se daban, así se agarraban a puro mano limpia por una patoja. Sí, ya después de que regresaban. Sí, se peleaban por una patoja. Sí, pues antes, y era 1-1, ¿verdad? Sí. 1-1. Vaya, qué bueno. Qué bueno saber todo eso, ¿verdad? Porque sí, ahora ya no
ya pues muchos de los muchachos ya se ponen a estudiar ahora, ya como que ya no, ya se perdió todo eso, ¿verdad? ¿No? Sí, porque ya no, creo yo que ya no es tan obligatorio, pues. En que se quiere ir, se va. Porque antes los comisionados venían a buscar a la gente también. Sí, pues recogían gente. O sea que obligatoriamente, o sea que cuando en ese entonces se decían recogido. Entonces los mismos que han bajado al cuartel son los que agarraban los jóvenes y los iban a meter en la cárcel. Entonces al siguiente día se iban para Antigua y se iban para los cuarteles. Sí, pero muchos se entregaban. Sí, muchos, sí. Querían que los agarraran. Bueno, pues hemos estado escuchando muchas anécdotas, ejemplo, cómo pegaban el pliego antes para los barriletes, qué utilizaban para lavar la ropa y para el cabello también, como le mencionaba, pues eran algo natural, que seguramente pues eso ayudaba bastante para el cuero cabelludo y para el mismo cabello, y así no tener eso de que se le blanqueaba el pelo rápido a uno, ¿verdad, Sí, Florencio? sí. Sí, son muchas historias bastante bonitas que el día de hoy, pues, gracias a nuestro invitado especial, don Florencio, que hoy nos está acompañando, para que usted también se entere de cómo se vivía en el tiempo, años atrás, estamos hablando de unos 65, 70 años, ¿verdad? Sí. Aproximadamente, que las cosas se vivían acá, como él lo mencionaba, pues aquí era una zanja, que no habían, las casas eran de caña, ¿verdad, don? Sí, eran de pajas y de caña de milpa, y con ese circulaban. Y quiere contarle otras cosas, antes no habían pitas, cuando yo crecí no habían pitas, circulaban así de sus sitios con caña de milpa, pero iban a traer esos, ¿cómo le dicen eso? O sea que lo iban como lazos, lo iban a traer al monte. Los bejucos de los... Sí, bejucos. Con eso se amarraba eso, porque no habían pitas. Sí. ¿Y la paja dónde la conseguí? La paja, lo que sí es, como esa se usaba en ese entonces, casi, yo vi con mi papá, y casi tenían sembrado, bastantes. Sí, pues se sembraba para utilizarlo en la casa. Porque eso servía para hacer para la el casa, para el techo de la casa. Sí. Miren, pues qué bonito, ¿verdad? Sí. O sea, así se pasaban penas también antes. Sí, también se pasaban. Y todo, pues, algunos que tienen un poco más posibilidades, ya tenían unas casitas así de tejas, pero eran pocos, pues. La mayoría solo pajas. La mayoría solo pajas. ¿Y cuando llovía no se pasaba al agua? No se pasaba. No se pasaba. Había que saber cómo acomodarlo también. Sí, porque se ponía bastante. Es una capa como de este grueso la paja, entonces, y no se hace así algo lo que tiene que... Con su desnivel. Sí, así, para que sí se va el agua. Ahora si se pone así como está entonces sí baja el agua. Sí, pues me imagino. Bueno, don Florencio, queremos agradecerle bastante. Muchas gracias por contarnos sus experiencias de muchas cosas que platicamos el día de hoy, para que la gente pues se vaya recordando, vaya reviviendo esos momentos que seguramente solo la gente grande se ha de acordar de eso, porque en nuestros tiempos ya no se vivió eso. Sí, pero para que usted vaya recordándose, para que usted se vaya poniendo a pensar también de que la vida no siempre ha sido así de fácil como lo vemos ahora, pues ha habido mucho sacrificio de parte de nuestros abuelos, de parte de nuestros papás, para que hoy en día pues tengamos lo que tenemos. Así que valoremos a nuestra familia, valoremos a nuestros ancianos, valoremos a esas personas que en su momento se sacrificaron, dieron todo por lograr hacer las cosas en la medida posible que se pudiera, ya que como escuchamos pues no era tan sencillo. Había que ir a traer agua en el río, que son como 2 kilómetros aproximadamente, 1,5 kilómetros que había que caminar, venirse con la ropa mojada o venirse con una tinaja de agua en la cabeza. Era mucho el sufrimiento, pero gracias al esfuerzo de tantas personas que ahora seguramente algunas estarán y otras ya no, pues queremos que usted, que esté viendo y que vaya a ver,
pues que valore también a esas personas y que de una u otra forma no nos olvidemos de ellos y que estemos agradecidos principalmente con Dios por la vida que nos da. Muchas gracias por estarnos acompañando y como siempre decimos, que no se le olvide compartir esta publicación, darle like, seguir la página y suscribirse a nuestro canal también. Pásela bien, buenas noches, que Dios le bendiga.